Estamos comunicados con Juan Manuel Villuya. Juan Manuel es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. ¿Estás ahí, Juan Manuel? Acá estamos, sí, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? Jerónimo te habla. Decime si me equivoco, ¿sos investigador del CONICET ahí en el CIEA, que es el Centro de Estudios Agrarios? Exactamente, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Está bien. Y en su momento uno de los libros que escribiste es Las cosechas son ajenas, que es un libro muy interesante del año 2015, donde se cuenta la historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio. ¿Cómo anda, Juan Manuel? Bien, Jerónimo, acá andamos. Bien. Bueno, te llamamos un poco para hablar un poco de la situación de los trabajadores en el campo. O sea, cuando habíamos hablado la semana pasada, estábamos previo a esto, a los resultados de la elección, ¿no? De las PASO de ayer, y me contabas que tenías algunos números sobre la gestión macrista. Entonces uno se planteaba de que en caso de seguir la gestión de este gobierno, apunta bien a reprimarizar la economía y esto como motor del país. Lo que siempre se deja de lado son la cuestión de los trabajadores en el campo y hemos visto, ahora hace poco hubo un nuevo accidente en una planta de silos en Córdoba donde 2 trabajadores quedan asfixiados porque se rompe una tolva, y eso es algo que se repite continuamente. ¿Es así? Sí, uno podría pensar que a partir de un proceso de reprimarización de la economía, como el que planteó el gobierno de Cambiemos, e incluso de aumento de la producción agrícola y ganadera, eso se podría traducir en una mejora de las condiciones de trabajo, de las condiciones laborales de los empleados del sector agropecuario, eventualmente en una mejora salarial, y también incluso en un aumento de los puestos de trabajo. Los datos que estamos manejando en el CIEA en este momento, que estuvimos procesando hace poco, indican que en todas estas variables la política de Cambiemos hacia el agro fracasó en relación a traducirse en alguna mejora para los trabajadores, que, vale recordarlo, son el 70% de la población ocupada en el sector. De modo que cuando hablamos del campo, en general, fruto de los significados que le imprimieron a la palabra los medios hegemónicos y sobre todo después del conflicto de 2008, uno tal vez se imagina sectores de productores, de empresarios, en general con una relativa pujanza. Sin embargo, dentro de ese mismo universo, el 70% de los que están ocupados ahí son trabajadores asalariados. Claro. Entonces vale preguntarse, todas estas políticas que se dieron en relación a la quita de retenciones, en relación a la apertura de mercados, etcétera, etcétera, ¿se tradujeron en una mejora para el 70% de quienes componen eso que llamamos campo? Bueno, la respuesta es no. Definitivamente no. Los datos que estamos procesando muestran que cayó el empleo, que cayeron los salarios y que, como vos reseñabas al principio, se mantuvieron condiciones laborales muy precarias o que descuidan mucho a los trabajadores en el sector. Claro, y eso ¿pensás que se produce a partir de que no la inversión no es tan alta, o hay una dentro de también, o sea, una tecnificación del trabajo en el sector rural? Sí, efectivamente, no tiene necesariamente que ver con la inversión, porque de hecho puede haber un aumento en la inversión, por ejemplo en tecnologías, como vos estás trayendo, con una mayor tecnificación, o más bien una intensificación del trabajo, y que eso justamente porque hay más inversión se traduzca en una caída del empleo. Las causas todavía las estamos indagando, no las tenemos claras porque no hay tampoco otra promesa fallida del gobierno de Cambiemos, fue la transparencia en relación a los datos, y en realidad hay menos datos que los que se tenían durante el gobierno anterior, y eso que tampoco había demasiados datos. Claro. Y no hay demasiados datos en relación, por ejemplo, a la actualización del parque de maquinaria, en el caso de la agricultura, o el nivel de intensificación que hay en la ganadería con el tema del feedlot. Por lo tanto, estamos indagando ahora en este momento las causas de estas tendencias, pero bueno, por lo pronto es posible concluir que solo en el periodo de Cambiemos se perdieron 12.000 puestos de trabajo en el sector agropecuario,
la mitad de los cuales son de la agricultura y la otra mitad son de la ganadería vacuna y la producción lechera. El saldo total, entonces, es una pérdida bastante importante de puestos de trabajo, que venía ya de los últimos gobiernos kirchneristas, pero que lejos desde 2012 puntualmente, no todo el periodo, pero de 2012 al 15 se venía registrando una caída del empleo, lo cual nos puede dar alguna pista de las causas de la derrota electoral del gobierno anterior, sobre todo en el interior pampeano. Es decir, no solo por una manifestación de los empresarios ojeros, sino también por cierto descontento de los trabajadores también empleados en el sector. Pero la promesa de que iba a venir el supermercado del mundo, el aumento de la producción agropecuaria y demás, y que se tradujeran en mejores condiciones de vida para los trabajadores, no se cumplió, y lejos de detenerse la tendencia a seguir excluyendo trabajadores del sector se acentuó. Y lo mismo pasa hoy mismo con los salarios. Hoy mismo en el boletín oficial se publicaron las pautas salariales de lo que van a regir para lo que queda del año y para la mitad del año que viene, y aunque cueste creerlo, los salarios más altos del sector para los trabajadores manuales, que son los mecánicos tractoristas, se fijaron en 30.000 pesos. En 27.000 pesos, cuando la canasta básica familiar está en 30.000. Claro. Es decir que luego del aumento que se acaba de firmar, los trabajadores mejor pagos del sector están quedando por abajo de la línea de pobreza. Esto fue firmado por el sindicato, fue firmado por el Estado y obviamente por las patronales del campo. Estos son los asalariados mejor pagos, lo que te estoy diciendo, de 27.000 que son los mecánicos tractoristas. El peón general se acaba de firmar un acuerdo donde va a cobrar 17.000. Claro. Es decir, casi la mitad que la canasta básica familiar. Esto se acaba de firmar, ha salido en el boletín oficial de hoy. Es la primera vez, además, que los trabajadores están quedando por debajo de la línea de pobreza al momento de firmar el acuerdo desde 2012. Otra clave, tal vez, para entender por qué es ahora el gobierno de Cambiemos el que empieza a perder terreno en el centro del país, en la zona pampeana de Buenos Aires, Santa Fe, no tanto Córdoba, pero sí La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Juan Manuel, en una zona que hasta ahora era territorio macrista. Sí, Juan Manuel, Oscar Muñoz te habla. Tengo a la vista el resumen de la noticia, la luctuosa noticia de la muerte de este trabajador del sector agrícola de 36 años. No me queda claro cómo funciona el sistema de ART o de seguro de vida en estos casos. ¿Quién se hace cargo ahora de la familia de este trabajador? Lo primero que habría que preguntarse es si este trabajador estaba en blanco o en negro. Claro. Como es sabido, en el sector agropecuario, en el conjunto del país, el trabajo en negro duplica a la media nacional. Si la media nacional está en general alrededor del 35%, en el campo estamos hablando de que el 70% de los empleados está en negro. Por lo tanto, una primera pregunta en relación al caso del trabajador es si estaba en blanco y hay alguien que va a cubrir eso, o no es así. En segundo lugar, ahora el procedimiento es como en general pasa en todos los trabajos. Vendrá alguna instancia en donde se intente comprobar la responsabilidad de la empresa o del trabajador en el accidente, y de acuerdo al resultado de esa lucha que sea en el terreno judicial, con peritos y demás, se verá si se cubre algo, se resarce a la familia de ese trabajador o no. O se convierte la víctima en un irresponsable. Claro, en general, como viene la mano con los discursos dominantes en el agro y lo que nos ha propuesto Cambiemos en todo este periodo, es que, tu suerte económica, social y demás depende de tu esfuerzo. Nada más, y si te pasa algo, tu responsabilidad, y punto, y todo se termina ahí. No hay problemas sociales, macro, de lo que se trata es que cada uno dé su mejor esfuerzo y con voluntad. Bueno, en este caso, si aplicáramos el caso, este trabajador se murió por algún tipo de imprudencia de sí mismo, porque no le dijo a los patrones, en todo caso, que estaba en esas condiciones difíciles, porque él eligió seguir trabajando en vez de denunciar si había alguna situación difícil, en fin, como si viviésemos en un mundo de relaciones totalmente asimétricas, en igualdad de condiciones, y como si el trabajador no necesitara seguir laburando para parar la olla,
y eventualmente dejar pasar algunas cosas porque si no podía perder el trabajo. Claro, y encima en los pueblos se da una relación de que hay como una identidad, ¿no?, del trabajador con esto que vos decías del campo, como que si fuera todo lo mismo, y la relación en el pueblo es personal, porque vos con con el patrón te encontrás en el supermercado, en la calle, en esos pueblos chicos. Entonces, al trabajador, si no tiene una suerte de contención, es muy difícil también demandar al empleador. Exacto, hay una personalización de los vínculos laborales, como vos bien decís, que es una personalización asimétrica. Claro. Porque podría ser para los dos lados. O sea, si tenemos una relación personal, ¿por qué no me pones en blanco y me pagas un buen sueldo? Claro. Ya que nos conocemos. O sea, es personalización, pero es asimétrica. Es una personalización al servicio de una relación de poder asimétrica. Claro. Y sobre la base de la naturalización de ciertas condiciones laborales en el agro, que ha sido un sector muy postergado históricamente, y que al llevar ya 1 o 2 generaciones de condiciones de trabajo más difíciles parecen naturalizarse, cosa con la cual me topo muy recurrentemente al dialogar con los trabajadores. Claro. Por lo menos desde 1976, que se han desregulado, fruto de la última dictadura militar, las relaciones laborales en el agro. Surgió una ley mejor en el 2011 con una aplicación muy despareja en el agro, pero en principio ya llevamos 40 para 50 años de un determinado tipo de relaciones laborales muy desfavorables para los trabajadores, que se van naturalizando porque no cambian, y con un sindicato que en vez de trabajar para revertir esas ideas y para tratar de transformar esa realidad, las vive avalando. Claro. Eso te quería preguntar. ¿Hay datos sobre la tasa de sindicalización en el sector agrario de los trabajadores? No tengo actualizados datos sobre las tasas de sindicalización. Creció mucho durante los años 2000, pero en general es un dato un poco tramposo, por eso tampoco le he prestado demasiada atención, porque hubo una época en la que hubo una especie de afiliación compulsiva que realizaba UATRE de todos los trabajadores que se blanqueaban. Entonces aparece como números inflados, digamos, de cierta conciencia sindical, claro, o voluntad de asociarse, que en realidad no se corresponden con las prácticas reales ni en los lugares de trabajo, ni en los pueblos. Por lo tanto, por eso en un momento dejé de prestarle atención a ese dato. Claro. Te hago una pregunta más, Juan Manuel. Sí. Estuviste haciendo un trabajo de campo en Estados Unidos, ¿es así? Sí, efectivamente. Y que con la finalidad de compararlo con la situación acá en nuestra Pampa Húmeda. Sí. ¿Y qué datos nos podés contar sobre cómo en cuanto a esto? En primer lugar, es una sociedad distinta que se rige por otras pautas políticas, culturales y demás, que dispone, fruto de su carácter de potencia global, dispone de otros recursos para resolver de otras cosas, recursos que les aportamos países como los nuestros. Por lo tanto, primero habría que enmarcar eso. Dentro de ese gran marco, una de las primeras cosas que registré es que, medido en dólares, en promedio, entre el año 2000 y la actualidad, los trabajadores que hacen la misma tarea en máquinas exactamente iguales para producir el mismo producto que se vende en el mismo mercado, claro, es decir, una fuerza de trabajo equivalente, allá cobran en promedio 4 veces más en dólares. ¿Sí? Después de la cadena de devaluaciones que hubo los últimos 2 años acá, esta brecha obviamente crece. Se abaratan los costos laborales de las patronales agrarias acá para exportar y competir con la producción de los capitales que hacen lo mismo en otro lugar del mundo. Claro. Un primer punto es ese. Un segundo punto es que, más allá de si es en dólares o en pesos, los salarios reales de los trabajadores, cada uno en su economía, porque la pregunta es ¿qué haces con un dólar en cada economía? Es decir, el salario real de los trabajadores allá alcanzaba para sostener la canasta básica en este mismo periodo, entre el 2000 y el 2016-2017. Y en el caso argentino, ese salario no alcanzaba para cubrir la canasta básica por lo menos hasta 2013. En 2013 empezó a cubrir la canasta básica
hubo cierta mejora salarial y se mantuvo, pero empezó a caer con el macrismo hasta que este año se acaba de firmar lo que te comentaba recién, un acuerdo salarial que ya desde el vamos está por abajo de la canasta básica. Claro. En Estados Unidos esto está más cerca de un trabajador que trabaje 8 horas puede sostener la canasta básica. En Argentina no. Por lo tanto, acá se trabajan más horas para juntar el dinero, para juntar una canasta básica. En Estados Unidos es jornada de trabajo relativamente más corta, salvo en época de cosecha. Claro. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos mucho por la nota. Así que acá tenemos acá contábamos en el programa que sacamos, te contaba el otro día que sacamos una edición del Descamisado, así que en algún momento te lo acercamos y te agradecemos mucho por la nota. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse de esos temas y a disposición. Y la verdad que sí, nos interesa porque es un sector clave y de lo que no se habla es de la cuestión de los laburantes, ¿no? Yo soy de un pueblo del interior y bueno, tenemos los trabajadores golondrina que vienen a trabajar para los semilleros y esta noticia de los accidentes en los diferentes molinos, en los silos es bastante recurrente. Así que nos pareció muy interesante, seguramente te volveremos a molestar. Bueno, no es molestia para nada, al contrario, los espero cuando quieran y bueno, ansioso por leer ese número nuevo, el Descamisado también. Listo, Juan Manuel, te mando un abrazo y ahí gracias por la nota. Igualmente, saludos a todos. Dale.